Buenas tardes, en este video vamos a ver el protocolo Modbus y cómo funciona en este caso en el Codesys, en Factory.io y en LabVIEW. Anteriormente les dejé un video acerca de este protocolo, ahí lo pueden consultar en mi canal. Vamos a comenzar en este caso con Codesys. Al igual que lo hemos hecho con el protocolo OPC, vamos a ejecutar un nuevo proyecto. Vamos a esperar a que abra. El protocolo Modbus, pues básicamente se puede hacer de dos maneras. Se puede hacer con TCP y se puede hacer con comunicación serial. Nosotros vamos a centrarnos en la comunicación TCP, ya que pues es más rápida. Ahorita les voy a presentar una tabla comparativa entre los diferentes protocolos de comunicación para que ustedes perciban en este caso pues, cuál les conviene más. Vamos a ejecutar aquí un nuevo proyecto. Y bueno, para que ustedes observen en este caso cuál es el protocolo que más les conviene, pues les voy a dejar esta pequeña tabla comparativa en donde vemos algunas de las aplicaciones que pueden tener, ventajas, desventajas de diferentes protocolos y muy importante las velocidades y las distancias a las cuales podemos transmitir los datos. En este caso les comentaba que el protocolo Modbus podía ser de dos maneras. Aquí lo tenemos, uno es el RTU y el otro es el TCP. Les comentaba que el protocolo Modbus también funciona con el RS232, que es la comunicación serial. En este caso permite velocidades pues relativamente pequeñas en comparación con el TCP. Las distancias a las cuales podemos transmitir, tipo de topología que podemos realizar o aplicar con estos protocolos y cuáles son las aplicaciones más comunes de cada uno de ellos. Aquí les voy a dejar esta tablita para que la consulten en cualquier momento, ¿no? Entonces, tenemos también el Profibus, en este caso de PPA, Profinet, que este es otro protocolo que se utiliza bastante en la industria. Entonces vamos a ir marcándolo, los protocolos Profinet y pues, actualmente este Modbus TCP. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues son velocidades bastante grandes, permite integración con IT y OT. Y bueno, pues aquí vienen las ventajas y las desventajas. Tenemos protocolo el EtherCAT, Ethernet IP, CANopen. Este protocolo también pudiéramos decir que se utiliza bastante en la industria. Aquí se los voy a dejar. Y hay protocolos demasiado viejos, como por ejemplo este que tenemos aquí. Tenemos protocolos OPC que ya previamente hemos estado trabajando y pues el que utilizamos comúnmente es el OPC UA. Entonces, estos serían los protocolos más utilizados en el sector industrial. En este video vamos a ver el protocolo TCP y posteriormente voy a subirles un video en donde veamos el protocolo Profinet. Con respecto al protocolo OPC UA, pues ya hay bastantes videos ahí en mi canal que ustedes pueden consultar. Muy bien, entonces una vez que ya tengamos el proyecto, pues hay que hacer prácticamente lo mismo que hacemos con el protocolo OPC. ¿A qué nos referimos? Pues tenemos que crear una lista de variables globales. Vamos a agregar aquí una lista de variables globales con, en este caso, para las cuestiones de la rapidez del video, vamos a añadir aquí el botón de inicio. Botón de inicio y el botón de, o en este caso la variable de la banda transportadora. Entonces, inicio y banda. Ahí está. Pudiéramos añadir aquí otro para el sensor. Ahí está. Inicio, banda y sensor. Que este es un ejemplo que ya hemos estado trabajando. Así como en el protocolo OPC añadíamos la lista de variables globales, pues también añadíamos la lista de símbolos. Entonces también hay que añadir una lista de símbolos. Pero para eso recuerden que tenemos que irnos a nuestra programación y pues realizar
la programación en este caso de lo que queremos que haga nuestra aplicación. Entonces, el botón de inicio, ponemos un contacto para el botón, y para la banda pues una bobina. Posteriormente aquí añadimos lo del sensor. Y bueno, pues podemos enclavar, recuerden, esto también ya lo hemos hecho previamente con la banda. Ahí está. Entonces es una aplicación muy sencilla, nada más para que vean cómo funciona el protocolo Modbus. Una vez que tengamos esto, pues ahora sí ya podemos añadir, en este caso, la configuración de símbolos. Agregamos, le damos crear, ya saben, este procedimiento ya lo hemos repetido bastante con el protocolo OPC. Entonces generamos aquí la lista de símbolos con la lista de variables globales. Posteriormente podemos dar aquí donde dice compilar y ejecutar para ver si no tenemos ningún error hasta el momento. Bueno, aquí me dice que no tengo el PLC activo, entonces vamos a darle doble clic aquí al device, examina red y agarramos nuestro PLC virtual. Ahora sí, le damos en iniciar la sesión, damos clic en que sí para que se guarde el programa que acabamos de hacer en ese PLC virtual y le damos ejecutar para ver que todo esté bien. Bueno, aparentemente todo se encuentra en orden, entonces vamos a continuar con el procedimiento. Vamos a salir de la sesión y voy a añadir un nuevo dispositivo. En este caso el que vamos a utilizar pues es el adaptador de red, ya que vamos a utilizar en Modbus TCP y en este caso pues el TCP, por así decirlo, lo vamos a sacar del adaptador de red. Entonces agarramos el Ethernet, damos clic en Ethernet, clic derecho, agregar dispositivo y nos vamos con el Modbus. Entonces vamos a agarrar en este caso el cliente, slave device, el esclavo. Entonces agregar dispositivo. Bueno, aquí en el Modbus pues hay diferentes maneras de ir a leer esos registros. Una de ellas es con los holding registers o con los input registers, estos dos que tenemos aquí. En este caso nosotros estamos planteando que tenemos aquí tres, en este caso contactos y una banda, o en su defecto serían dos contactos y en este caso una salida que sería la banda, porque recuerden que pues es una ubicación de memoria que la define en este caso pues la salida de la bobina. Entonces nos vamos aquí y vamos a marcar la opción de en este caso discrete bit areas. Entonces aquí vamos a seleccionar cuántas entradas tenemos y cuántas salidas tenemos. Vamos a colocar aquí que tenemos dos que corresponde al sensor y al botón de inicio, y aquí donde dice entradas discretas vamos a marcar una que corresponde a, en este caso, la salida. ¿Okay? Asimismo también podemos tener los holding register y los input register que corresponden a palabras, tanto de entrada como de salida. Muy bien, una vez hecho eso nos vamos a ir a Modbus Slave Device asignación de entradas y salidas, y en cada uno de estos apartados pues tendríamos que colocar en este caso que corresponde al IX20.0 por ejemplo, que aquí pues sería el botón de inicio. Aquí colocamos el sensor y aquí colocaríamos la banda. Ahí está. Pues una vez hecho eso, pues en teoría ya tendríamos todo listo. Aquí podemos ejecutar la sesión. Nos pide que si queremos modificar, le damos que sí. Damos aquí en el botón de inicio. Y bueno, ahí está. Entonces nos regresamos aquí al código y ya está ejecutándose. Aparentemente pudieran pensar que esto significa que hay un error, pero lo que pasa es que no hay nada conectado a este Modbus. Prácticamente
pues está solo en la red, como quien dice. Entonces lo que hay que hacer enseguida pues es abrir el Factory.io. Nos vamos a las escenas y vamos a agarrar pues la escena que siempre hemos trabajado. Añadimos en este caso pues la columna. Esto también ya lo hemos repetido muchas veces. Igual si hay alguna duda con esto, pues pueden regresarse a los videos anteriores. Y un botón de Start. Ahí está. Muy bien. Una vez hecho eso, pues nos vamos a ir a los drivers. Y vamos a seleccionar el Modbus TCP IP Client. Vamos a la configuración. Marcamos en este caso cuáles son las entradas y las salidas booleanas. Prácticamente todo lo dejamos igual. Y bueno, pues aquí tenemos el coil 0 y el coil 1 y el input 0 que corresponden en este caso a cada uno de estos valores que tenemos en nuestro códice. Si nos vamos para acá al mapeo, pues podemos ver que tenemos el 0, el 1 y el 0 aquí también. Entonces aquí lo que tendríamos que hacer ahora pues es conectarlo tal cual. Entonces si ustedes recuerdan, aquí en el códice tenemos que el botón inicio lo tenemos en el bit 0. Entonces el botón inicio en el bit 0 y en este caso el coil 1 corresponde al sensor, mientras que el input 0 de aquí del lado derecho corresponde al conveyor. Le damos a conectar. Aquí ya está conectado. Nos regresamos, ejecutamos la simulación y mientras le damos el botón Start, pues podemos observar en este caso cómo es que funciona el protocolo. Entonces vamos a reiniciar esto. Vamos a abrir aquí nuestro programa. Está. Entonces le vamos a dar el botón de Start para que ustedes observen en este caso qué es lo que va a suceder. Entonces vamos a recargar una ventana para acá y otra aquí. Ahí está. Entonces aquí vamos a para ver todo completo. Entonces le damos el botón de inicio y observen cómo quedó enclavado. Entonces cuando llegue el sensor pues se va a detener. Ahí está. Bueno, esa quedaría la parte del Factory. Así se conecta con el protocolo Modbus.